Ok, vean, nosotros aprendimos que la fuerza es la causante de la aceleración. ¿Qué causa el movimiento? La fuerza, específicamente la traslación. Ahora, ¿qué es lo que causa la traslación? Vamos a ver que es algo llamado la torca que está asociado con la fuerza. Se llama torca, torque o momento de torsión. Entonces, vean, hagamos una pregunta. ¿Qué es importante para la rotación? Por ejemplo, si ustedes quieren soldar o poner una tuerca, ustedes usan una llave. Entonces, por ejemplo, entonces, obviamente, si la si tengo que girar la tuerca para allá, ustedes le aplican una fuerza. Vamos a tener tres tipos de fuerzas. Fuerza A, fuerza B, fuerza C. Quiero soldar, quiero que la llave, que la tuerca, quede bien dura. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tiene sentido aplicar una fuerza. Ojo, la tuerca, obviamente, cuando se incrusque, va a girar con respecto a un eje, con respecto a su propio eje, ¿verdad? A un eje de rotación. ¿Ustedes creen que hacer una fuerza así ayuda a que la tuerca se incruste? No, ¿verdad? No tiene sentido. Ustedes, digamos, ustedes trabajan en una construcción y su jefe los ve haciendo esto, es como, pero mira, ¿qué estás haciendo? Porque está gastando energía. Entonces, vean, fuerzas alrededor del eje de rotación no hacen torque. Eso es importante. Fuerzas alrededor, paralelos al eje de rotación, vean que son inservibles. Obviamente, ustedes hacen una fuerza hacia allá, usualmente. Ahora, ustedes de hecho lo han visto. De hecho, ¿dónde es más efectivo hacer fuerza de rotación? ¿Cerca del eje o más largo? ¿Cerca del eje o más largo? Bueno, usualmente ustedes lo describen que es más fácil rotar algo a 90 grados entre más largo esté. Por eso, ese es el secreto. Si ustedes ocupan rotar algo que es muy difícil, el truco maestro es, bueno, simplemente elijo la llave más grande. Entre más brazo tenga la llave, más fácil va a ser rotar el objeto. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá? Uno, fuerzas que están alrededor del eje no hacen torque, no causan rotación. Entre más largo esté la fuerza con respecto al punto donde estoy aplicando la rotación, más torque va a haber. Es decir, es mejor hacer la fuerza acá, o sea, girar esto hacia allá, que acá, porque acá hay una mayor distancia. Entonces, ¿qué es la torca? La torca es simplemente una medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para modificar el movimiento de rotación. Entonces, la torca va a depender de la fuerza y de la distancia del eje a la fuerza. Entonces, formalmente estamos aprendiendo tres cosas. Primero, no tengo un objeto totalmente arbitrario en forma. Supongamos que tengo este eje. Yo quiero rotar el objeto. Entonces voy a empezar con F1. Si yo jalo F1 hacia allá, pues probablemente el objeto empiece a, no sé, rotar probablemente, vamos a ver, si lo jalo hacia allá, probablemente empiece a rotar así. Entonces, vean que de acá al eje de rotación
la línea de acción de la fuerza. Ojo, ¿qué es la línea de acción de la fuerza? Vean la fuerza es esta. La fuerza 1. Pues yo, la fuerza 1 la voy a extender arriba y abajo. Esto se llama línea de acción de la fuerza. Luego, me paro en el eje y trazo una distancia perpendicular a la línea de acción. Del eje a la línea de acción de la fuerza tiene que haber una distancia perpendicular. Aplico lo mismo con la fuerza 2. Hagamos lo mismo con la fuerza 2. La fuerza 2 va hacia allá. Entonces voy a extender la línea de acción de la fuerza. Luego me voy al eje y trazo una distancia perpendicular del eje a la línea de acción de la fuerza. Entonces, yo estoy demostrando que de esta forma, efectivamente, estas dos fuerzas generan torque, generan rotación. Ahora, curiosamente, vean con la fuerza 3. Se dan cuenta que la fuerza 3 es paralela o está sobre el eje. Entonces, vean, de la fuerza 3 no hay torque. No hay rotación. La fuerza 3 no puede causar rotación porque no hay una distancia del eje a la fuerza. Vean que la distancia, la fuerza, técnicamente es paralela al eje, no hay distancia. Entonces la fuerza 3 no hace torque. Es el mismo caso de acá, que tenemos fuerza que va hacia el eje, no hace torque. Tienen que ser perpendiculares, como por ejemplo acá y acá. Entonces, ¿qué es el torque? ¿Cómo calculo el torque? Bueno, vamos a definir el torque como la siguiente forma. Magnitud de torque. Ojo, magnitud. Es simplemente torca, letra, tau. Tau. Tau va a ser el simbolismo para definir el torque. En magnitud estamos diciendo que lo que causa la rotación, lo estamos sacando hecho, es la fuerza y la distancia perpendicular al eje. O sea, fuerza por un L. Este L le vamos a llamar brazo de palanca. Es decir, el torque siempre va a ser una fuerza por un brazo de palanca. Ahora, es fundamental, el torque va a tener un signo de acuerdo al sentido en que rota. Usualmente, si gira anti-horario, o sea, en contra de las manecillas del reloj, vamos a decir que el torque es positivo. Si el objeto gira a favor de las manecillas del reloj, vamos a decir que el objeto es negativo. El torque es negativo. El sentido en que gira el objeto te va a dar el signo del torque. De nuevo, ¿qué es el torque? El torque simplemente es aquello que causa la rotación. El torque es simplemente brazo de palanca por la fuerza. Ahora, no toda fuerza hace torque. Tiene que haber necesariamente un brazo de palanca. Entonces, por ejemplo, chicos y chicas, vean, la fuerza 1. Cuando yo aplico la fuerza 1 acá, vean que el objeto va a tener a girar en contra. Es decir, el torque es positivo. Ahora, si yo aplico la fuerza 2 hacia acá, vean que entonces va a provocar que
el objeto gire a favor. Va a ser negativo. Entonces, de nuevo, el signo del torque, ustedes lo van a sacar con el giro del objeto. Si es en contra, va a ser positivo. Y si es a favor, va a ser negativo. Entonces, de nuevo, imagínenlo. Aplicó fuerza acá, el objeto va a tender a girar hacia allá. Es decir, a favor. Aplicó fuerza acá, el objeto va a tender a girar hacia allá, en contra. En esta parte es fundamental hacer un buen dibujo y entender hacia dónde va a rotar. Entonces, por ejemplo acá. Tenemos este punto. Demostramos que una fuerza que sea paralela al eje no hace torque, o sea, realmente no hay torque. En otras palabras, usualmente la fuerza tiene que ser perpendicular al eje, o sea, tiene que ser tangencial. Entonces, de forma general, para una fuerza arbitraria, el torque es simplemente la distancia R del eje a la fuerza, por la fuerza, por el seno del ángulo phi, donde phi es el ángulo entre F y F. Hay dos formas entonces de encontrar el torque. Uno, saquen el brazo de palanca. Es decir, encuentren la distancia perpendicular del eje a la línea de acción de la fuerza. Dos, simplemente determinen el ángulo entre el R y la fuerza. En resumen, el torque es lo que causa la rotación. El torque generalmente es en magnitudes la distancia R del eje a la fuerza por el seno de phi, donde phi es el ángulo entre la R y F. O también el torque es fuerza por brazo de palanca, donde el brazo de palanca es simplemente la distancia perpendicular del eje a la línea de acción de la fuerza. Usualmente, el torque tiene dirección perpendicular de F y R. Es decir, por ejemplo, si ustedes ven un puntito, quiere decir que el torque sale hacia ustedes. Si ustedes ven una cruz, quiere decir que va hacia adentro de sus pantallas. Entonces, vamos a hacer ejemplos para poder masticar mejor mucho más esta materia.